ya que hablábamos de personajes populares y no populares fallecidos y en tumbas, lo hacemos ahora con vivos y coleando, a pesar de las dificultades, ¿no?, que en toda la vida tuvo Stephen Hawking. Hay personajes, como digo, universales, que cuando hablan, todo el mundo recoge sus palabras. Seguramente si Hawking hablaba en algún momento, o hubiese hablado de una nueva teoría X sobre cualquier cuestión relativa a una estrella concreta que orbita... pues todo eso estoy seguro que hubiese salido en algunas de las revistas especializadas. Pero ha hablado de extraterrestres, con lo que ello comporta, con lo que ello supone, extraterrestres. Y además Hawking, aunque mañana descubriremos parte del pastel misterioso en ese programa de Discovery Channel, y estoy seguro que luego además se matizará, se dirá, las reacciones no se han hecho esperar, porque las declaraciones eran fuertes. ¿Reacciones a qué? Pues a decir, por ejemplo, entre otras cosas, que él cree en la existencia de extraterrestres. Bueno, esto no sería nada del otro mundo, lo han dicho otros muchos, hace mucho tiempo, pero siempre con la prudencia de sistemas prácticamente microscópicos, pequeñas formas de vida, casi las más pequeñas piezas del puzzle de lo que puede ser lo racional. Bueno, pues Hawking ha roto un poco ese hermetismo general o esa sensación de entente cordiale que todos los científicos tenían, y ha dicho, ni más ni menos, que cree en la existencia de seres racionales parecidos a nosotros, de alguna forma, seres pensantes que están en otros mundos, y no solo eso, sino que el contacto con ellos es completamente contraproducente. O sea, que en vez de tanto proyecto SETI y tanto intentar mandar señales como indicando nuestro punto en el espacio, lo lógico es hacer todo lo contrario, pasar olímpicamente o casi camuflarse, esconderse. ¿Por qué? Porque incluso hacía el símil de que un contacto con otra civilización superior sería absolutamente nefasto para la raza humana. Os lanzo la pregunta ya, a vosotros, me interesa saberlo. ¿Creéis que un contacto con extraterrestres sería negativo para nosotros o todo lo contrario? Y es que es Hawking, ni más ni menos. ¿Y qué se ha dicho en torno a esas palabras? Aseguraba el científico seguramente más importante de este último siglo y prácticamente de casi todo el siglo XX desde Einstein, aseguraba que sería algo similar a lo que ocurrió en 1492 con el descubrimiento de América y luego las dificultades por las que pasaron los que habían estado ahí desde tiempo inmemorial observando la llegada de los conquistadores españoles como si fueran dioses relucientes envueltos en metales de su armadura. Incluso en el documental que se va a hacer donde aparece Hawking hacen un poco de biología ficción y muestran medio animalizados, herbívoros por cierto, con un aspecto casi de saurios, a los supuestos extraterrestres. Hemos pedido desde luego opinión, y opinión científica por un lado y opinión en lo que conlleva misterio por otro. El primer documento es eso, el de los científicos. Por un lado, el jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, y el presidente de la Asociación Astronómica Española, Miguel Girarte. ¿Qué opinan ellos de esas palabras, de ese sí a extraterrestres, a seres racionales y a su peligro? ¿Qué ha dicho Hawking? Bueno, Stephen Hawking nos tiene acostumbrados a frases impactantes e ingeniosas. Esta que ha dicho ahora de que lo mejor que podemos hacer es no encontrarnos con otras especies inteligentes, pues es una más dentro de un amplio repertorio, ¿no? Si lo pensamos bien, tiene razón porque, como él mismo dice, porque esa frase está dentro de un contexto, como él mismo dice, nuestra propia experiencia con las especies inteligentes, es decir, con nosotros mismos, de encuentros, no son muy positivas. Entonces, dado que es muy probable que existan otras especies y otras formas de vida en el universo, y que es muy poco probable que sus niveles tecnológicos coincidan con los nuestros, pues encontrarnos con otra especie inteligente sería equivalente a lo que sucedió cuando nosotros los españoles llegamos a América y nos encontramos con los indígenas. Stephen Hawking dice que es lógico aceptar la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Y que los humanos deberíamos evitar el contacto con ella. Sobre la primera afirmación de Hawking, se podría decir que cada vez son más los que están de acuerdo con ella. Es decir,
La vida es propia de este universo, nosotros somos prueba de ello, y de momento no hay nada que sea único en el universo. Por ello debemos pensar en que la vida es algo común en el cosmos, ¿no? Y sobre la segunda opinión de Hawking, sobre el contacto con otros seres, o el planteamiento de si es seguro o no desvelar nuestra posición en la galaxia, es decir, la posición de la Tierra con respecto a otras posibles civilizaciones, bueno, pues esto plantea serias dudas, ¿no? No obstante, de forma inconsciente llevamos desvelando nuestra posición desde hace más de 100 años con la invención de la radio y las ondas de radio. Estas se desplazan a la velocidad de la luz fuera de nuestro planeta, de modo que han llegado a más de 100 años luz de distancia, así que han barrido decenas de estrellas cercanas a nuestra posición, tal vez con planetas, tal vez algunos de ellos pues estén habitados, ¿no? Así que nuestras señales desde luego nos delatan. Las señales nos delatan, lo dice el presidente de la Asociación Astronómica de España, Miguel Gilarte. Es decir, que estamos desde hace por lo menos 35 años queriendo contactar, y eso hace que seamos pues como una baliza, ¿no?, en mitad del espacio. Hawking, por lo que parece, indica todo lo contrario, que hay casi que pasar desapercibidos, poco menos que ese contacto anhelado por tantos seres humanos, saber que hay otros hermanos cósmicos que están preguntándose lo mismo que nosotros desde hace milenios en otros mundos, pues eso que suena también tan romántico es una equivocación. Hay que hacer todo lo contrario. Y yo recuerdo, Santi, y tú recordarás muy bien también, lo que decía un investigador y un divulgador de estos temas tan célebre como Fernando Jiménez del Oso. A mí me hacía mucha gracia. Decía él en algunas entrevistas aquello de: yo cuando era muy joven y empezaba en estos temas, con Chicho Ibáñez Serrador y demás, si me preguntaban por los extraterrestres, yo decía, hombre, de inmediato me iría con ellos. Ahora también me iría, pero corriendo y hacia el otro lado. Es decir, su sensación de que el fenómeno era algo demasiado exógeno, pues estuve muy presente. Si queréis, antes de saber algo más, Santi, Carmen, escuchamos a la parte del misterio, encarnada evidentemente en Javier Sierra, nuestro compañero, y Enrique de Vicente, director de Año Cero, personas del ámbito del periodismo del misterio. ¿Cómo han recibido ellos las palabras de Hawking? Stephen Hawking en realidad no está diciendo nada nuevo. Parece que esté leyendo algo que se publicó en los años 60 en Estados Unidos, en plena Guerra Fría, que fue el informe del Instituto Brookings para la NASA sobre el uso pacífico del espacio exterior por parte de los seres humanos. En ese informe se decía que cualquier contacto entre una civilización superior y otra inferior se saldaría con una clarísima desventaja de la segunda, y que por lo tanto era preferible evitar cualquier aproximación con extraterrestres. Aquello sorprendió en su momento, porque incluso recomendaban que en el caso de que se hubiera establecido contacto con una civilización alienígena, lo mejor era no transmitirlo a la opinión pública. Hawking, en estas fechas, parece que haya revisado ese viejo e importante documento en la historia de la Agencia Espacial Norteamericana, y nos lo sirve con esa advertencia subrayada indudablemente por su carácter científico. Él es, de alguna manera, el heredero de Albert Einstein en pleno siglo XXI. Me parece que por fin tenemos una opinión de un científico lúcido, porque, vamos a ver, con las cifras que manejamos acerca de la cantidad de miles de millones de estrellas similares a nuestro Sol, ya dentro de la galaxia, miles de millones de galaxias y múltiples universos con otras tantas galaxias y estrellas, me parece bastante estúpido seguir cuestionando no ya la posibilidad de que se haya desarrollado vida, sino de que la vida haya alcanzado la inteligencia y el salto tecnológico que estamos nosotros dando. Después de ese salto, cuestionarnos sobre la posibilidad, que es muy complicado vencer la velocidad de la luz. Realmente estamos en mantillas, ignoramos todo acerca de la física. Puede haber atajos interdimensionales que desconozcamos. Así que no tengo duda de que hemos sido visitados, estamos siendo visitados y seremos visitados. El criterio de Stephen Hawking acerca de que lo que podría ocurrir es algo similar a cuando Colón llegó a América, estoy totalmente de acuerdo. Pues esto es lo que decían así a bocajarro Javier Sierra, Enrique de Vicente, José Manuel Nieves, director de Ciencia de ABC, y Miguel Gilarte. Carmen, ¿y qué han dicho los científicos pocas horas después? Revolución mundial. Vamos, habla Hawking y sube el pan.
y tienen que decir algo. Voces en contra ya. Por ejemplo, desde el programa SETI, uno de los investigadores, Seth Shotcut, dice que los aliens los extraterrestres solo vendrían a la Tierra por dos motivos. O bien para hacerse con algún material que no tengan en su planeta, algún recurso del que carezcan en su planeta, o bien para tener relaciones con las humanas, para reproducirse en cierta forma. Esto lo he dicho bien del SETI. Sí, o sea, son tremendas las palabras. ¿Cómo está el SETI? Pero no solo él, sino que también David Morrison, director del Centro de Investigación Espacial Ames, que pertenece a la NASA, dice que está de acuerdo con las afirmaciones de Hopkins. Lo que pasa que cualquier contacto con extraterrestres, que resulta muy improbable, que no sabe cómo ha dicho que puede existir vida extraterrestre. ¿No? Sorprendido sobre todo porque dice que el único contacto, no vida extraterrestre, ¿no? que se ha podido tener es a través de ondas de radio enviadas de una civilización a otra, y que claro, ellos tendrían más instrumentos más desarrollados que nosotros, que cuando llegaran nuestras ondas allí, ellos ya podrían haber venido 200.000 veces. En este caso, dice que bueno, que sí, que puede que los extraterrestres existan, pero que el contacto que no es muy probable. O sea que pueden existir seres incluso racionales, según muchos científicos de la NASA, pero eso de tener el encuentro es lo complicado. Y Hawking, quizá, no sé si se han interpretado bien sus palabras, mañana saldremos de dudas. Eso sí, en Internet, auténtica explosión, evidentemente. En Internet ya sabéis que hay de todo tipo de foros, más conspiranoicos, menos, y eso los controla, evidentemente, Santi, no sé, las declaraciones de Stephen Hawking, miles de artículos de prensa en el mundo en un solo día. Miles. Cuéntanos un poco en datos, ¿qué ha pasado? Pues la verdad es que, curiosamente, todo lo que ha sido en el mundo científico, cautela y decir, bueno, vamos a matizar las declaraciones de Hawking, porque a fin de cuentas estamos hablando de una verdadera vaca sagrada, por decirlo de alguna manera, de la ciencia, de un hombre con un enorme prestigio ganado a pulso a lo largo de los años, pues en el mundo de la prensa, que tiende a ser bastante más irrespetuoso, pues ha suscitado a veces pues polémicas y titulares tan curiosos como sensacionalistas. Desde Hawking afirma que los extraterrestres pueden ser hostiles, cosa que no, y quiero matizar después, hasta ya están aquí, la invasión alienígena, titulaba directamente Público, o sea, sin más. Extraterrestres, pollo, transgénico y homosexuales, ha dado lugar a titulares de lo más variopinto. Y en el mundo, digamos, de la ufología más conspiranoica, obviamente la conclusión... Ese mundo maravilloso. La conclusión que se está sacando es que, pues casi como el titular de Público, ya están aquí, porque básicamente... Como una confirmación, una preparación para... Claro, como que poco a poco, entre desclasificaciones más o menos masivas, entre declaraciones de grandes científicos y próximamente esperan declaraciones de políticos, pues vendrá la confirmación de que hay algún tipo de contacto. En cualquier caso, como muy bien decías, yo creo que las declaraciones de Hawking han sido muy mal interpretadas. Es decir, tanto en prensa como algunos de los científicos que la han intentado rebatir se han quedado con la historia de que Hawking está planteando una invasión alienígena, cosa que para nada. Es decir, el gran daño, y me parece de una lucidez tremenda por parte de Hawking, que podría hacer un contacto de este tipo, es por aculturación. Es decir, siempre que, aunque no haya habido de por medio agresión, es decir, aunque no haya sido una invasión, aunque haya sido simplemente un explorador blanco que ha llegado a una tribu remota en cualquier selva perdida y ha traído sus instrumentos modernos, sus medicinas, sus etcétera, etcétera, eso a la cultura autóctona le ha hecho un daño tal que muchas veces, en la mayoría, ha ocasionado su desaparición absoluta. Y ese sí es el daño al que se refiere Hawking. Muchos contactados clásicos o gente que creía estar en conexión con estos seres, siempre una de sus piedras de toque era aquello de que no estábamos preparados, ¿no? De alguna forma, el contraste entre una gente que estaría mucho más cerca de la verdad, de la divinidad, de la tecnología suprema, de la magia, del conocimiento, de la luz, el contraste sería brutal con nosotros los humanos, ¿no? A esos supuestos contactados, que yo sepa, no les han hecho ninguno daño. Dice que han sido sometidos a pruebas, a extraño instrumental, en naves,
Pero en ninguno, Los excepto abducidos esos cuentan implantes. Claro, pero más que abducidos me refiero a contactados, es decir, Bueno. a personas que lo llevaban por el lado de la fe, ¿no? Y que siempre decían que el contacto iba a ser tal desfase. Yo siempre he pensado que eso, bueno, era un poco de leyenda, es decir, como argumento para esas demostraciones públicas. A veces ha ocurrido, y lo sabéis bien, en España y en otras partes del mundo, que van a llegar, y van a llegar, y va a ser en este punto concreto. Uy, no, que se ha estropeado la nave, o que no está, y a veces el argumento era, es que no estamos preparados. Y eso sonaba excusa, aunque hay que decir que ahora lo dice Hawking de alguna forma. No, y de hecho, incluso fíjate, desde el mundo de la ciencia ficción, que muchas veces se ha adelantado a los descubrimientos, una cosa que muchos escritores de ciencia ficción planteaban en sus novelas era la famosa regla de no injerencia, que básicamente proponía que nosotros mismos, incluso como exploradores del cosmos, si tropezásemos con una civilización inferior, tendríamos que observarla, pero no interferir en absoluto, porque podría ser devastador para el desarrollo posterior de la potencialidad de esa civilización alienígena, que podría tener su arte, podría tener su cultura, podría tener su religión y podría desarrollarse de formas absolutamente incógnitas para nosotros, y sin embargo, si hubiese una interferencia exterior, eso se daría al traste para siempre. Y efectivamente es un peligro que existe. Como muy bien decía Javier, el informe Brokin lo que proponía era precisamente, y eso ha dado mucha tela conspiranoica que cortar, lo que proponía era que en el caso de que se descubriese no ya contacto, sino vestigios de la existencia o del paso de una civilización alienígena por nuestro planeta, el informe pagado y recibido por la NASA proponía que literalmente aquello se guardase bajo el más absoluto de los secretos, porque no se podía saber las consecuencias religiosas, culturales, sociales e incluso políticas que podría tener sobre la población en caso de desclasificarse. Con lo cual volvemos a estar otra vez en el mismo sitio. Si existe ese contacto o si existe esa evidencia, todo parece indicar que muchas ganas de contárnoslo no habría. Con lo cual, a lo mejor el temor de Hawking está infundado en cuanto a que siempre había celosos guardianes de esa verdad, ¿no? Quizá muchos oyentes estén recordando ahora mismo el famoso informe Cometa, redactado en Francia con militares y astrónomos, y que hablaban un poco de para qué hay que estar preparados en el caso de que existan los supuestos extraterrestres y puedan tener contacto con nosotros. Y ya hablaban de los problemas que podían surgir de un acercamiento, ¿no?, entre comillas, y eso se publicó hace ya casi 15 años en el país vecino con tremendo impacto. Claro, pero ha sido Hawking. Muchos como que no se atreven tampoco a llevarle abiertamente a la contraria. De ser otro científico de menor pelaje o de menor nivel, yo creo que, vamos, se lo hubieran comido, se lo hubieran comido, pero con patatas. Y con Hawking, bueno, pueden decir que llegada a determinada edad, algunos patinan en sus pensamientos porque se está mal comentando. Interpretado sus palabras. Sí, claro, y cuidado, habrá que ver también todo el contexto para luego extraer conclusiones, porque se está poniendo muy de moda y es peligroso lo de lanzar unas declaraciones sobre un documental donde luego todo está interpretado de cierta forma y uno saca y extrae, claro. Exacto, y entonces hay que tener cuidado, y está ocurriendo en toda la prensa mundial. Ya no solo hay todo tipo de fraudes que van por todo el mundo a velocidad de la luz o superándola casi, aunque esto sea imposible, según dicen, claro, sino que incluso muchos documentales están vendiéndose por partes, troceados. La gente está dando informaciones que luego resulta que llegan y no son eso, pero ya da igual y se ha contado y ha quedado en las hemerotecas. Es como una especie de extraño caos. Hablando de arte, por cierto, hace no mucho tiempo, mira, y en Burgos conocimos a la persona que envió la fotografía, que era una fotografía espectacular. Era una fotografía de un lugar mágico como es la Catedral de Burgos, que, bueno, está llena de documentos secretos asombrosos. No sé si recordaréis, amigos oyentes, si sois además televidentes de Cuarto Milenio, y mañana hay algo importante, mañana nos la jugamos con algo importante, no digo más, mañana hay un ser antediluviano ante nosotros, pero nos mostraba este amigo una especie de vampiros con la boca abierta y con una piedra entrando en las fauces como método de exorcismo. Lo comparamos con la famosa vampira de Venecia, esa calavera encontrada en Lazareto Nuovo en Venecia, en la peste, la boca muy abierta y una piedra además
rectangular, como un prisma, como sobredimensionada, y en la boca. Bueno, pues lo que se reproduce en Burgos y lo que es el cráneo de la vampira de Venecia, a pesar de que en Burgos era ya con forma como de vampiro, entre casi llamas o entre pelo largo, era casi lo mismo. Hacía mucho tiempo que no se encontraba, yo creo que nunca, un caso como el de Venecia en concreto. Bueno, pues va con toda la prudencia, porque y surge otra historia. Sí, y una fotografía muy parecida a Iker, de nuevo un cráneo y de nuevo una enorme piedra que en este caso parece traspasar no solo su boca, sino incluso el cráneo entero. Ha sido en Moravia, es un lugar donde el Museo al Aire Libre de Modrá se llama, o así es conocido. Llevan excavando allí desde los años 50, desde hace 10 años empiezan a encontrar cadáveres, pero ninguno con las características de este. Se cree que era tomado como un vampiro. Dicen que en aquella época las personas que tenían alguna deformación física, que estaban encorvados, por ejemplo, eran tomados como personajes de mal agüero. Traían la mala suerte, no es que chuparan la sangre a los vecinos, sino que era un personaje mal visto por la mala suerte que traía a sus cosechas, a sus animales. Curioso, ¿no? En otras culturas, por ejemplo en España, al hombre encorvado le pasaban la lotería por la joroba. Sí, ¿verdad? Sí, es un clásico rito extrañísimo, ¿no? En muchas películas españolas lo tenemos ejemplificado. No sé de dónde sale. Bueno, pues en este caso, apenas a 1,5 metros de profundidad, encuentran este cráneo y encuentran que lo han tapado con una serie de piedras, y que esas piedras además han sido quemadas, han sido chamuscadas en un ritual que no conocen. Pero además, cuando siguen quitando esas piedrecitas, se dan cuenta de que el cráneo está brutalmente golpeado y atravesado por una gran piedra que ya sabemos que metían a los vampiros en la boca para que no se comieran su propia mortaja. Se creía que eran personas que salían incluso por la noche y que podían hacer daño a los vivos o a las personas que estuvieran enterradas alrededor de ellos. Pues bien, en este caso lo hicieron, pero fíjate, analizando más minuciosamente el cuerpo, se dieron cuenta de que podía ser el de un niño. Sí, sería la primera tumba de un niño vampiro, entre comillas, que se encuentra en la historia de la arqueología. Decía que era un niño que tenía 1,30 metros de altura y que estaba apretujado en una fosa de tan solo 30 centímetros de ancho para que se sintiera incómodo, para que no estuviera relajado en su propia tumba. Tú fíjate el hallazgo arqueológico de qué nivel es, más que el de la vampira de Venecia. La tumba de un niño. La tumba de un niño, por su escasa estatura, 1,30, y además... ¿Qué fecha estaban diciendo? ¿Qué fecha que pertenece? Están haciendo análisis, porque se acaba de encontrar hace nada. Se cree que puede ser del siglo XIX, porque ahí hay un importante asiento fortificado, pero todavía es que tienen que analizar los huesos para dar una edad exacta. Si es del 19, 1,30, sí, lógicamente es de un niño, claro. 1,30 en el siglo III antes de Cristo, vete a saber qué puede ser. Y es que en un lugar con 36 tumbas, hay 36 enterramientos. Qué historión, ¿no? Sí. Es un niño con la cabeza, con las piedras chamuscadas. Me estoy acordando de que en Cádiz, en abril de 1980, y esto es impresionante, están haciendo unas obras en una calle donde hay un colegio, y están como solidificando la zona del solar y quitando escombros. Y claro, Cádiz, trimilenaria ciudad, tiene de todo debajo de su suelo. Bien lo saben las historias de los sarcófagos fenicios, pero lo que se encuentra en esta ocasión, abril 1980, es un terrorífico cementerio púnico. Las imágenes que dio la prensa de forma casi fugaz, de verdad que ponen los pelos de punta, porque es un cementerio de niños del siglo VII antes de Cristo, que se dice pronto. Algunos de los niños están en una especie de pequeños ataúdes de latón, ya que hemos hablado antes de ataúdes o de tumbas, de latón o de plomo. Muchos de ellos tienen tremendos golpes en la cabeza de piedras, es decir, han sido golpeados hasta la muerte en un ritual que no se entiende. Al ser cultura púnica, según dijeron los arqueólogos, de inmediato, ¿verdad, Carmen? Pensamos en uno de los lugares más terribles que hemos visitado, y eso que está muy pegado a lo que fue una ciudad célebre como Cartago, la antigua Cartago. Allí se encuentra el topet, donde uno se mete debajo de una especie de túnel, parece como una boca de metro,
Tú te metes ahí dentro y empiezas a ver tumbas torcidas de todo tipo. Es un lugar muy húmedo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Es un lugar donde casi no se puede respirar. Sí. Y las tumbas, fíjate, Santi, son como estelas, ¿no? Algunas tienen un triángulo y otras son simplemente una lasca de piedra. Pero claro, hay cientos. Si te aproximas y te fijas bien, hay algo que pone los pelos de punta, repito. Y es que hay la silueta de un niño. Pero un niño, como cuando uno va, no sé, a un bar o a una gasolinera y ve esa silueta del hombrecito para señalar los servicios, los urinarios, directamente, ese icono de un hombre. Bueno, pues ahí, con los brazos extendidos, muy pequeño, es un niño. Son todo tumbas de niños entregados al dios Melkart o al dios Baal, desangrados en ocasiones, troceados en otras y enterrados en un lugar. Bueno, pues en Cádiz se encuentra un cementerio de niños sacrificados y es que me has dejado sin palabras porque la descripción es similar, muy parecida, pero no con piedras que han sido quemadas, que esto ya le da... En un ritual de purificación. Bueno, pues hay siempre que seguir... el fuego es purificante, con lo cual... Hay que seguir la noticia con muchísima atención. Debajo de la tierra siguen pasando cosas. Bueno, y luego en el informativo Nacho ahora nos contará algo de la gran polémica de la semana, ¿no? Otra gran polémica. El arca del monte Ararat, ni más ni menos, y unas extrañas fotos que se han hecho públicas y otro impacto. Pero vamos, si te parece, con mensajes y a ver si alguno de los oyentes incluso... yo no sé si siguen opinando sobre el tema anterior. Algunos de los oyentes tienen esa opinión sobre si el contacto sería bueno o no. Pues hay muchos que opinan, la mayoría, que el contacto sería nefasto para nosotros. O sea, como Hawking. Sí, totalmente. David desde Valencia nos dice: Stephen Hawking, solo otra persona más que se une a los todopoderosos amos del mundo que quieren que temamos el contacto para así poder... Y se ha cortado el mensaje. Eso de amos del mundo, Santi, empieza a ser ya una cosa como muy recurrente, pero en mucha gente, no solo conspiranoicos. Hay una sensación de que nos manejan y gente normal y corriente la comparte. Me ha pasado últimamente, vamos. ¿Qué será? Sí, sí. Y la verdad es que ese es un argumento muy dado sobre todo en los círculos conspiranoicos más pro-ufológicos, digámoslo así, y es que existe la vieja historia de los hermanos cósmicos, de esa federación galáctica que vela por nosotros y que algún día se manifestará, y que un poder omnímodo, léase sociedades secretas, hasta extraterrestres reptilianos infiltrados en nuestra propia sociedad, pues no quiere que esto suceda. Pero bueno, hay público para todo. Davinia nos dice: pensad qué haríamos nosotros si encontrásemos vida inteligente inferior a nosotros. Pues seguro que apalearlos. Buenas noches, Juan Carlos desde Valencia. El contacto sería nefasto para nosotros. No estamos preparados. Chus nos dice: ¿cuál es la posibilidad de un contacto extraterrestre? A mí me parecería negativo si es un contacto continuo, pero no por un contacto esporádico. Posibilidades han dicho muchas. Cábalas, se han hecho incluso ecuaciones, ¿verdad? La más célebre es la de Frank Drake, ¿no? El motor de lo que fue el proyecto SETI. Y él hizo una ecuación que cuando uno la ve, yo, que las matemáticas no son lo mío desde luego, veo la eterna pizarra de cualquier película llena de raíces cuadradas, esa terrible forma, por lo menos para mí, en mi juventud, de integrales, derivadas, total, resultado. A él le daba, por probabilidades, unas 5.000 civilizaciones inteligentes. Y luego recordemos otra cosa que es muy interesante, que es la de Francis Crick. Francis Crick dijo en su día, y lo hemos comentado en este programa, me parece muy interesante porque como que se adelanta 30 años a Hawking. Francis Crick dice: oiga, no solo hay vida inteligente fuera del planeta Tierra, vida racional, sino que ellos nos dieron la vida. Y eso suena muy bien con estas músicas un poco cósmicas de Pink Floyd. ¿Nos dieron la vida cómo? Bueno, pues inseminando el planeta Tierra. Y nació la famosa teoría de la panspermia. O sea, algo tan extraño como la vida, que muchos siguen enfrentados en la ciencia, de si es posible solo por azar el inicio de las primeras moléculas de la vida o no. Francis Crick dijo: panspermia. Alguien, bien sea en un cometa, en un meteoro, nos envió los rudimentos básicos que aquí no lo sabía para empezar la vida. O sea, una vida en una probeta. Como nosotros ahora plantamos cebada, casi de alguna forma, entre comillas, en el espacio o en la luna, otros seres lo hacen. Hay quien puede decir: bueno, ¿y quién demonios es el tal Francis Crick para decir estas majaderías, no? Francis Crick, premio Nobel
descubridor de la estructura del ADN. Dijo esto. Y se lo querían comer, claro. Pero es que, aparte de todos estos argumentos, tanto los científicos detractores de Hawking, como incluso el propio Hawking, porque científico es y hace bien en hacerlo, parte de la base de lo que sabemos, y lo que sabemos es muy poco. Tú imagínate lo ajeno que puede ser el contacto con una civilización extraterrestre, que es que nosotros estamos en un planeta que ha evolucionado de determinada forma con una vida basada en el carbono, pero hay otros elementos, como el silicio, como el nitrógeno, que podrían dar lugar a una química orgánica ajena. O sea, imagínate que sistemas de vida tan alienígenas, nunca mejor dicho, qué códigos morales, filosóficos, culturales. Podríamos encontrarnos con una civilización altamente desarrollada tecnológicamente que no tuviéramos absolutamente nada que ver, ni forma humana de comprendernos entre nosotros, con lo cual efectivamente los riesgos se multiplican. Luego los científicos que decía Carmen, que decían que bueno, que era muy improbable que vinieran aquí solo por recursos o tal, porque los viajes son muy largos. Enrique tenía razón. Sabemos hasta ahora que la velocidad de la luz no se puede superar, pero eso es lo que sabemos hasta ahora. Hace unos pocos siglos sabíamos que la Tierra era plana y ahora sabemos otras cosas. Sí, pero es muy curioso y además yo ayer hablaba contigo, ¿verdad?, de el tremendo problema humano de que creemos siempre que estamos en la cúspide del conocimiento y de que se sabe todo en este momento que nos toca vivir y que son cosas inexorables. Pues no, vayamos a la hemeroteca y no vayamos muchos siglos atrás, vayamos a 20 años atrás. Haced el esfuerzo, amigos, y leed las noticias y comprobad lo que se creía que era posible y lo que no. Y cuánto de lo imposible se ha cumplido, a rajatabla, incluso más allá. Muchos amigos estarán pensando, y yo lo sé, ¿qué está ocurriendo con el tema del espacio? Hablábamos la semana pasada, hace 7 días hablábamos de las extrañas radioondas desde la galaxia M82, captadas por 20 de las orejas metálicas del mundo, radiotelescopios, información en las principales revistas científicas de astronomía del mundo. Nadie hace ni caso, pero ahí están. Llevamos un par de años donde los gobiernos del mundo, esto digo un poco en plan sí, casi conspiranoico, porque la gente se lo puede preguntar, y mi obligación, como decía Antonio José Alés, es preguntarme lo que se pregunta el hombre de la calle. Oye, todas estas maniobras de entregar informes sin que nadie lo pida prácticamente, de los países más importantes, Reino Unido, Estados Unidos, documentación en Italia, en muchos países de América, sobre el tema OVNI. ¿Por qué? En el norte de Europa. Ahora, ¿por qué? ¿A cuento de qué? Y mucha gente dice, ¿nos están preparando para algo? Seguimos con más mensajes. Luis nos dice, si algo nos ha enseñado la historia es que los fuertes siempre manejan a los débiles. Si una civilización puede llegar hasta la Tierra, serán bastante fuertes. Buenas madrugadas, escuchándoos me he acordado de la película Señales, y en esta se vive el terror que vive una serie de Estados Unidos. Y hace poco en Jordania hubo una falsa alarma sobre una especie de invasión ovni, que ya dices, nadie puede creer una invasión ovni así a la antigua usanza de Orson Welles. Y hubo un pánico, intervención de los militares, totalmente, pidiendo disculpas a los responsables, intervención de presidencia de gobierno en un país bastante normal como Jordania. Sí, cundió el pánico y tuvieron que sacar a los militares a la calle creyendo que de verdad había una invasión extraterrestre. Y luego efectivamente es que a la hora también de pulsar la opinión del mundo somos como muy etnocéntricos, muy centrados en lo occidental, pero las estadísticas que se hacen en dos superpotencias emergentes que lo serán muy pronto si no lo son ya, que son China y la India, sobre el nivel en que la gente cree no solamente en que haya vida extraterrestre, no solamente en que podamos contactar con ellos, sino en que ya estén aquí, incluso entre nosotros, pues te puedo asegurar que las últimas encuestas dicen que alrededor de un 40% de la población china, o que un 40 o 30 y tantos % de la población hindú está convencida de que ya hay extraterrestres entre nosotros. Manolo desde Toledo nos dice que el mayor daño que podría traer una civilización exterior, pues podrían ser partículas infecciosas para las que no estemos sensibilizados. Vamos a hacer una cosa, son temas tan interesantes, ha causado tanto impacto lo de, oye, ¿estamos preparados para el contacto? Toda la santa vida preguntándonos por el contacto, por si estamos solos. Toda la vida diciendo, esto de la vida que es tan complejo y extraño, solo en esta pelota azul
casi mísera en comparación con otros sistemas, órbitas y galaxias? ¿Tanto para nada? ¿Tanto milagro para nada? Hay otros programas de radio que ahora mismo se están haciendo la misma pregunta que estamos lanzando aquí, precisamente al espacio. Bueno, son tantas las cuestiones a raíz de las preguntas que plantea el propio Hawking, que seguimos después. Pero ahora, y tú mencionabas China, se ha hablado de China, de Japón, de Turquía, un tinglado tremendo con otro de los clásicos que tocaremos en profundidad. Esa extraña construcción en el monte Ararat, donde la tradición dice que estuvo el Arca de Noé. Documental, polémica, imágenes por todo el mundo, una extraña cabañuela ahí o cabaña rara. ¿Qué será? Nacho Ares ya ha indagado, ya ha empezado a tocar las teclas de la historia, y aquí vamos del espacio y del futuro de Kraftwerk a la historia, y luego regresamos con más cuestiones. Un equipo de investigadores turco y chino afirma haber descubierto en el monte Ararat, en la actual Turquía, los restos de lo que han identificado como el Arca de Noé, confirmando así el relato bíblico que señala que efectivamente el arca estuvo en esta montaña. Escuchamos al experto en arqueología bíblica, Javier Alonso. Tiene pocos visos de ser el descubrimiento real del Arca de Noé. Me parece que las pruebas que aportan son mínimas, por no decir ridículas. Es decir, lo único que dicen es que hay un grupo que ha encontrado unas construcciones de madera, aportan unas fotos, pero en realidad no se ve nada especial. Vamos, podría ser una choza de leñadores construida hace 20 años y que está en el monte de Ararat, y ya está. Dicen que, bueno, que hay unas instalaciones que podrían estar diseñadas para albergar animales, pero en realidad eso es lo que uno quiere ver por estar obsesionado por buscar algo. Aparte de que las posibilidades de que una construcción de madera se haya conservado durante más de 5.000 años son nulas, prácticamente. Efectivamente, la supuesta embarcación ha aparecido a 4.000 metros de altura en una zona de intenso frío y nieve y está compartimentada en habitaciones que, según esta teoría, eran empleadas para la separación de los animales. Las dudas sobre la credibilidad del hallazgo han crecido al descubrir que se trata de un equipo multidisciplinar vinculado a la Iglesia Evangelista. Todos los temas relacionados con arqueología bíblica siempre han estado en manos de grupos religiosos. O sea, tampoco creo que haya que condenarles por el hecho de serlo. Si no estuviesen, digamos, legitimados para hacerlo, es que no estaría nadie que ha excavado en temas bíblicos en los últimos 150 años. Lo que creo que sí se debe hacer es poner aparte tus creencias e intentar utilizar criterios científicos a la hora de intentar identificar un objetivo, un objeto, un yacimiento o lo que sea. Pero no se puede excavar con la idea de antemano de que vas a encontrar esto porque lo dice un libro sagrado. Los autores del descubrimiento han pedido al gobierno turco que proteja la zona y a la UNESCO que incluya el lugar en el listado de Patrimonio de la Humanidad. En la remota región de Xinjiang, en el extremo occidental de China, apareció hace casi 3 décadas un insólito grupo de momias. Hoy suman casi 200 cuerpos y todos tienen el mismo denominador común. Pertenecen a hombres blancos que ya habitaban la región hace casi 4.000 años. Escuchamos a Li Jin, arqueólogo de las excavaciones. Se trata de una persona de origen europeo. En este caso es una mujer bastante alta, de 1,72 m. En ella también vemos que cuentan con una nariz muy alta. Creo que podría tratarse de una víctima de una antigua guerra que fue sacrificada, que luego fue enterrada junto con otros compañeros. Esta teoría, empapada de una fuerte ideología nacionalista, es totalmente rechazada por los científicos. Lo más probable es que estos invasores fueran de origen caucásico, ya que sus rasgos son delicados y refinados. Cuando abrí la tumba con mis propias manos y descubrí el cuerpo de esa mujer, me di cuenta de que era la mujer más bella sobre la tierra. Si viviera en la actualidad o yo hubiera vivido hace 3.000 años, me encantaría que hubiese sido mi esposa. Las momias de estos antiguos europeos halladas en Xinjiang han llegado hasta nosotros en perfecto estado de conservación, conservando incluso sus ropas y ajuares funerarios. Un equipo de investigadores de las universidades de Manchester y Ghana ha descubierto en este país africano varias estatuillas de arcilla de una antigüedad de entre 1400 y 800 años, que representan animales y seres humanos. Al parecer fueron confeccionadas por una sofisticada etnia hasta ahora desconocida. La presencia de esta misteriosa cultura llena un vacío en la historia de África Occidental. Curiosamente, los actuales habitantes de la zona nada tienen que ver con estos antiguos pobladores.
con la sintonía mítica de Kraftwerk de fondo, que todos seguro que tenéis en algún lugar. ¿Qué voces? Esto era como tenerlo en el inconsciente ahí, ¿no? Colectivo y en el subconsciente de cada uno. Y de repente lo pones y surge aquellas noches de misterio, medianoche. Los robots se hacían dueños del dial. El Arca de Noé, con una polémica tremenda y absoluta. No adelantes nada, que yo creo que vamos a contar algo en profundidad la semana que viene. Prometemos investigaciones, pero vaya lío. Hablan de una especie de cobertizo, otros de que realmente son trozos de la madera. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira? Lo primero, críticas. Pero veremos qué se sabe, ¿no? Sí, solo una cosa, solo un apunte. Las pruebas de carbono 14 se realizan en Irán. Y la rueda de prensa en Hong Kong. Un tanto extraño, ¿no? Sí. Yo es que si no lo digo reviento, lo siento. Para mí que no es. Que no es, ¿no? No es. A ver si te vas a equivocar. A ver si luego vas y te vas a equivocar. Noé, ¿no? No es. Vamos con preguntas. Es que no lo había cogido, por eso lo he repetido. En Chile, las últimas semanas ha habido cientos Ya estaba ya robotizado y logotimizado también. de avistamientos en la región de Iquique, nos dice. Gente experta ya está en el terreno, tiene material. Saludos y un abrazo desde Chile, nos decía Felipe Sepúlveda. Ha habido avistamientos ovni en Iquique. Bueno, y tenemos al compañero Pablo Cañarte que estará recogiendo toda la información. Quique nos dice decir que el contacto con extraterrestres sería negativo o que fue como el descubrimiento de América es atribuir a los extraterrestres nuestros propios defectos como especie, nuestros valores morales, nuestra historia, etcétera. Creo que bueno, sí. Bueno, y yo diría una cosa, que ya está bien, por mucho que sea Hawking, con el descubrimiento de América y el descubrimiento de cualquier otro lugar del mundo por parte de los occidentales. Y yéndonos el mucho más descubrimiento cerca de Australia. O del descubrimiento y las matanzas que hacían con los indios Ona en Argentina, no éramos españoles, precisamente. No, las conquistas de Roma acabaron con todas las civilizaciones prerromanas, quedaron absolutamente anuladas con esa maquinaria político-militar que era Roma, y muchas veces no fue por conquista militar, muchas veces fue simplemente por asimilación, es decir, tampoco hay que irse siempre al mismo ejemplo, efectivamente. Es que es como el ejemplo de la Inquisición española, y luego los alemanes mataron 7.000 veces más, podríamos decir, o 700 veces más que los españoles, pero siempre sueltan aquello de la Inquisición española, que bien, que hizo sus cosas, pero si comparado con los otros, hicieron muy poquito. Por cierto, que hablando de culturas prerromanas, hemos visto, verdones, y es que como hablábamos antes de tumbas de niños misteriosas, hemos visto en Poza de la Sal, mítico Poza de la Sal, lugar que recomiendo desde ya a todo el mundo, unas... En Burgos. Pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, ni más ni menos. Gracias a todos los que estuvisteis en la conferencia, abarrotado el auditorio de la Caja de Burgos, gracias a todos, fue muy emocionante vivirlo con vosotros. Pero de verdad nos enseñaron unas urnas cinerarias rarísimas, siglo IV antes de Cristo, de los burgaleses del 4 antes de Cristo, eran tumbas de niños, eran como una casetita, ¿verdad?, y eran impresionantes, con unos signos todavía por descifrar. De piedra, sí, muy curiosas. Cristo desde Tenerife nos dice: creo que si hay vida extraterrestre en otros mundos, no perderían el tiempo en ocuparse de unos seres tan ignorantes que prueban bombas atómicas en su propio planeta. Bathory nos dice: buenas noches, yo tuve una experiencia ovni y me aportó paz, serenidad, no tenía ningún miedo. El tiempo fue lo único que fue extraño, ya que pasaron unas 2 horas y a mí me parecieron pocos minutos. También nos dicen: buenas noches, Juan Carlos de Valencia, ¿pero hay vida inteligente en la Tierra? Se lo preguntaba. Es una buena pregunta. Hay uno de los argumentos que escriben los científicos, y me parece muy ingenioso, es que no podemos contactar con una civilización agresiva, porque si fuera tan agresiva o más que nosotros, había muchísimas probabilidades de que se hubiese autodestruido antes de conseguir la capacidad de viajar a otras estrellas, con lo cual no hay peligro. Manuel nos dice: siempre he pensado que están aquí entre nosotros como humanos más, pero jamás se darían a conocer por la diferencia de conciencia. Oye, ¿en Internet sigue habiendo pasión por el tema este de los infiltrados? En Internet sigue habiendo pasión por casi todo, y desde luego hay bastantes referencias a esto, sí. Pero infiltrados tipo aquellos de Conil, por ejemplo, o tanto que se habló de indistinguibles del resto de la gente corriente. Yo recuerdo una historia de esas que de niño cuando las lees te impresiona muchísimo, que seguramente era un caso, vete tú a saber de dónde y cómo, pero creo que era en Argentina, tú igual lo recuerdas, Santi, el testimonio de una señora que va por una avenida, un poco de las afueras, esas avenidas de algunos lugares de Argentina, ¿no?, solitarias, y que veía cómo iban bajando una serie de figuras y que en cuanto bajaban ya rápidamente adoptaban la posición y el aspecto de
personas normales y corrientes que iban a sus trabajos, ¿no? Pero aquella visión me impresionó. Seguramente era un delirio, ¿no? Pero fíjate qué escena. Incluso sigue habiendo historias de personas que afirman que personas conocidas que han pasado una larga enfermedad o que han tenido un accidente del que milagrosamente han salido ilesos, pues como en estas películas como La invasión de los ultracuerpos, también puede ser un delirio paranoide, evidentemente. Dicen que no son las mismas, que se comportan de una manera extraña, que podría en esos cuerpos haber sido tomados por otra cosa. Pues es un tema interesante, ¿eh? A mí otro de los casos que me impresionó, pero muchísimo, muchísimo, es el de Claude Dubois, que un día lo cuento porque es muy poco conocido. ¿Y no os acordáis del caso? Creo que era en Italia, una señora que va al cementerio con su ramo de flores y ve a dos seres. Claro. Y estos sí que son agresivos, van la pegan dos tortazos, la quitan el ramo y salen huyendo. Sí. Ahora, habría que preguntarse si eran extraterrestres o eran otra cosa, que andaba por ahí agazapada y aprovecharon la coyuntura, ¿no? Para que luego digan los góticos que los cementerios son tranquilos. Sí, ¿verdad? Vamos con los ganadores. Iker de Retrum, el libro de Francesc Miralles, que ha publicado La Galera. El primero es para Luiset, que nos dice: cementerio viene de cometerión, dormitorio en griego. Actuemos en consecuencia. Los cementerios son lugares de paz y reflexión. Si lo hay y se va en busca de reflexión y de paz con respeto, perfecto. Coimeterium, sí. Eso es. Ángel de Vinaros nos dice: Leonardo, Einstein, Lennon fueron guías en la vida y lo siguen siendo en la muerte. Y el último es para Rafael Ortiz, que decía: con 10 años visitaba de noche el cementerio de mi pueblo porque me obsesionaba sentir la sensación del miedo. Hoy sería incapaz a mis 60 años. Sois tremendos. Vosotros sí que sois tremendos. Gracias, como siempre, una vez más. Cuando salimos por ahí, sea con el programa o sea dar una charla, en este caso sobre Félix de la Fuente o cualquier cosa, estamos con vuestra compañía y lo tenemos que decir. Ese afecto que sentimos ahí donde vamos, eso es impagable y tenemos que mínimo que decirlo aquí para devolveros parte de ese gran... Esta sintonía que pone Geray es ya la que dice que nos vamos prácticamente. Rainman, todo un símbolo en nuestro programa. Lo repito, atentos a las músicas, puede haber sorpresas. Santi, tú sabes que se ha descubierto en Filipinas un varano gigante, un dinosaurio vivo, y los científicos que no, y los indígenas que sí, que peleamos con él, nos lo comemos, y al final ha sido que sí. Sí. Bueno, pues mañana en Cuarto Milenio va a ocurrir algo. Ahí va. Va a ocurrir algo. No te digo más, amigo. Bueno. Bueno, tú estarás allí, así que, en fin. A ver qué pasa. Mañana nos vemos, Santi, como siempre. Pues hasta mañana. Feliz semana, amigo. Fermín Agustí, Carlos Largo, Jeremy Martínez, feliz semana a todos los que estáis ahí al otro lado y a todos los que nos escuchan